Buenas tardes, queridos hermanos que con fidelidad nos escuchan cada martes en este programa de la Misión Continúa. Hemos estado reflexionando sobre los signos eclesiales, los signos en la iglesia que más nos cuestionan. Y hablábamos de la gran diversidad sociocultural en la sociedad y en la iglesia. Y no podemos olvidar que una iglesia sinodal y evangelizadora es una iglesia de todos y para todos. Por eso esta gran diversidad interesa a la iglesia. Hablábamos de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de las personas con identidades y orientaciones sexuales diversas que han de ser acogidas con caridad, aunque no participemos de tipo de prácticas en ese sentido. Hablábamos también de las personas con habilidades diferentes. Y todo esto nos lleva a pensar que somos una iglesia de todos y para todos, donde todo lo humano ha de encontrar acogida. A la luz de la palabra de Dios y del magisterio, queremos reflexionar que una iglesia sinodal está llamada a ser una iglesia abierta a la diversidad, una iglesia de todos y para todos. No podemos cerrar puertas. Hay que abrir ventanas y hay que abrir puertas porque somos la comunidad del Señor. Y en la comunidad del Señor todos somos hermanos y hay banquitos para todos. Eso expresa, digamos, el horizonte hacia donde estamos llamados a caminar. Por ejemplo, en Hechos 10:34 tenemos la figura de San Pedro en su proceso de conversión en la casa de Cornelio. Y esto nos puede comunicar algo esencial acerca de las disposiciones necesarias para una convivencia intercultural. Por sus ideas preconcebidas y prejuicios culturales y religiosos, al inicio San Pedro se resiste enérgicamente a entrar en la casa de Cornelio. No era de su raza, no era de su cultura y opone resistencia. Pero poco a poco, en la novedad del espíritu, se abre a este espíritu que le permite ver la realidad a la luz de Dios y le transforma, como muestran sus palabras en el momento de su conversión. Verdaderamente, dijo San Pedro, ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas. Lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles 10:34. Por otro lado, Pablo de Tarso nos recuerda que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, en una iglesia sinodal, estamos llamados a vivir como Pedro un camino, un proceso de conversión. ¿Abiertos a qué? A la novedad del espíritu.
La gran diversidad cultural, social, de capacidades y de orientación sexual en nuestra región nos llaman a generar con amor creativo relaciones interculturales donde la diversidad no significa una amenaza, donde la diversidad no justifica tampoco jerarquías de poder de unos sobre otros, sino un diálogo desde visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación, donde todos nos sentimos hermanos, y abrirnos y reavivar la esperanza. Se trata de una diversidad que no se opone a la unidad, ni se construye a costa de la misma unidad o de la misma diversidad. Una buena imagen de esta unidad que el Papa usa a menudo es el poliedro, donde al mismo tiempo que cada uno es respetado en su valor, el todo es más que la parte. Consideramos lo particular, pero el todo, formado por todas las partes, es más que una parte en lo individual. Una iglesia sinodal está llamada a ser una iglesia poliédrica, en diálogo con las diversas realidades socioculturales, de religiones, de identidades y de cualquier tipo de orientación distinta. Una iglesia que da cabida en ella a diversas espiritualidades y modos de encarnar y de vivir la fe cristiana con amor creativo es iglesia comunidad donde todos somos hermanos. Otro de los retos grandes que existen es el de anunciar el evangelio a las familias en este tiempo. Y en este sentido, el caminar que ha tenido nuestra iglesia hacia la primera asamblea eclesial ya realizada, nos ha hecho mirar con memoria agradecida el gran acontecimiento eclesial de Aparecida, donde el Papa Benedicto XVI, en su discurso inaugural, afirmó que la familia, patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes de los pueblos latinoamericanos. El documento para el camino con el que se inició el proceso de escucha nos ha llevado a tomar mayor conciencia de que la vida que ofrece Cristo y que incluye todas las dimensiones del ser humano, de la existencia humana, es decir, lo personal, lo familiar, lo espiritual, lo social y lo cultural, se concreta, entre otras cosas, en un compromiso por el cuidado del matrimonio y de la familia. A 14 años de Aparecida, podemos observar que los retos para las familias de mantenerse unidas y fomentar una convivencia basada en el respeto, en el amor y en el cuidado mutuo, la escucha, el diálogo, así como la lectura de la palabra de Dios y la oración común, son más fuertes todavía. Eso vale de modo especial para el tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y nos queda más claro que en América Latina y en el Caribe
hay realidades muy diversas de familia, las cuales demandan creatividad pastoral para explorar nuevos caminos en el acompañamiento de ellas en las diferentes realidades. En este caminar de escucha, en el camino hacia la primera asamblea eclesial ya realizada, en muchas contribuciones se señaló las características de una pastoral que se orienta por las necesidades humanas, psicosociales y espirituales de la familia en la actualidad. Una de las cosas que más dañan a la familia es la desintegración física. Lo vemos con el caso de nuestros migrantes. Es doloroso, pero se justifica por la realidad de falta de oportunidades, de pobreza y de miseria, que la gente tenga que migrar, sobre todo en nuestros ambientes, tanto urbanos como rurales. Lo estoy viendo de manera fuerte en nuestra comunidad de Jocotán, como tantísima gente de nuestra área Chortí emigra. Se va el esposo, se va un hijo, juntamente con el papá, o llega después, o una hija, y se van desintegrando físicamente las familias. El peor error, creo yo, que se puede cometer de parte de los jóvenes que son novios es el casarse e inmediatamente el esposo joven se va y deja a la esposa joven acá. Son situaciones que nos deben hacer pensar. Hay excepciones, pero algunas veces se dan casos de que la motivación inicial de un viaje hacia los Estados Unidos es encontrar oportunidad de trabajo, ganar dinero que aquí no pueden ganar porque no hay oportunidades. Están allá en soledad, encuentran quien les acompañe, llamaban por teléfono con frecuencia, mandaban dinero. Las llamadas después, cuando ya tienen compañía, ya son menos. Empieza también el envío de menos dinero hasta que al final la razón por la que el esposo migró ya perdió la familia porque se formó otra familia en Estados Unidos. Son situaciones duras y críticas y la familia queda más afectada. Una visión de conjunto de los aportes sobre el tema de la familia que nos ofrece la síntesis narrativa de la escucha nos lleva a tomar mayor conciencia de que muchas familias, particularmente las que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, han sido fuertemente afectadas por la pandemia y sus consecuencias, tales como la pérdida de trabajo y de ingresos económicos, el aumento de la pobreza, de las precariedades e inseguridades existenciales. El hecho de tener que haber convivido en espacios de la casa, en espacios domésticos muy reducidos en los tiempos de confinamiento, en muchos casos, y el aumento significativo de la violencia doméstica, a lo que se suman las grandes dificultades para llegar a servicios de salud pública, para recibir una atención adecuada y a tiempo para hacerle frente a la enfermedad y a los tratamientos requeridos. Esto hablando en general en nuestro
continente de América Latina, sobre todo en las áreas urbanas. En las áreas rurales, el problema es que no tienen acceso a los bienes de salud y tampoco la gente quiere. ¿Por qué? No se usa mascarilla tantas veces, vienen a los pueblos. El caso de Jocotán, no usan mascarillas. La gente reacia a vacunarse y en esto influyen, lo digo de corazón, sin ofender, muchos predicadores católicos que hablan de confiar en Dios. Yo confío en Dios, por eso uso mascarilla cuando salgo. Yo confío en Dios, por eso tengo ya las 3 vacunas. Pero hay una falsa concepción de la fe, de un confiar en Dios y ser imprudente. Yo siempre digo que hay que tener la fe de Noé. Noé, cuando Dios le advirtió sobre el diluvio, hizo el arca. Y cuando empezó el diluvio, no dijo aleluya, gloria a Dios, Dios me protege. No, se metió al arca, él y los suyos. Y en el modo de comprender, por eso la humanidad y la naturaleza con los animales continúa. Es un modo de hablar que la Biblia tiene. Entonces la confianza en Dios nos lleva también a ser obedientes. Pero lastimosamente, repito, muchos predicadores no católicos hablan falsamente de la confianza en Dios. Y algunos se han enfermado y hasta se han muerto. Entonces, es importante ver cómo tenemos que cuidarnos ante la pandemia. En el caso del cuidado en casa de familiares infectados por COVID-19, sin dejar de proteger a los otros miembros de la familia del contagio del virus, ha habido problemas. Y el duelo ante la imposibilidad de realizar un duelo por la pérdida de familiares. Ni siquiera se ha podido enterrar como normalmente lo hacemos con respeto y dignidad, sino que algunos fallecidos del hospital directamente a su tumba y sin mayor acompañamiento. Por otro lado, la pandemia ha despertado, profundizado en muchas familias la conciencia de que ellos son iglesia doméstica y les ha llevado a buscar creativamente diversos modos de rezar juntos, de leer la palabra de Dios y de alimentar su fe en familia. A menudo tantas familias de los que tienen posibilidades, sobre todo en las ciudades y los pueblos, se reunieron de forma regular y virtual para realizar la fe y practicar la solidaridad, acompañándose mutuamente y coordinando acciones de apoyo hacia otras familias en su entorno. Los 8 meses que tuvimos nosotros de no celebrar la misa con presencia en nuestra parroquia de Jocotán, celebramos virtualmente. Pero estoy seguro que llegamos a muchísima más gente que la que cabe en nuestro templo, que es grande. Creo que a toda la gente que estuvimos llegando por la transmisión de la misa virtual, y ahora continuamos transmitiendo la misa todos los días, aunque llega gente con las medidas de protocolo, no bastarían 8 templos de Santiago Apóstol para tener a toda la gente a la cual hoy llegamos virtualmente, a la cual hemos llegado virtualmente, que ahora continuamos también transmitiendo la misa, no solamente por la radio, que ya lo hacíamos, sino virtualmente por los medios de comunicación. Pero en la actualidad, numerosas familias padecen a causa de un sistema económico excluyente, no tienen oportunidades.
y muchas veces afectadas por ambientes contaminados, de mucho hacinamiento y pocas zonas verdes, sobre todo en las ciudades, en los pueblos, y varias voces en este proceso de escucha han expresado el dolor por el visible incremento de la violencia intrafamiliar. Todas estas situaciones requieren de nuestra atención y también de una respuesta pastoral creativa y eficaz, tanto para proteger a las mujeres, niños y niñas, que son los más afectados por la violencia, como también para ir a la raíz del problema y fomentar desde la pastoral matrimonial y de la familia otros modos de relacionarse y de tener herramientas para ayudar a solucionar los conflictos de manera pacífica. En las contribuciones al proceso de escucha se señala algo primordial al reflexionar sobre la pastoral familiar en una iglesia en camino de conversión hacia una vivencia y práctica cada vez más fuerte de la sinodalidad. Debemos estar conscientes de que no hay familias perfectas. Todas tienen defectos y virtudes. Y una familia tradicional no es más que una familia no tradicional. Por ejemplo, la familia que forman las madres solteras. No es mejor un tipo de familia que otra familia. Ambas, las dos, requieren de acompañamiento y sentir que son parte de una iglesia inclusiva en la que hay lugar para todos, de una iglesia comprensiva y tolerante que transmite esperanza y seguridad. Hay que hacer hincapié en crear en todos los miembros de la iglesia actitudes de acogida, escucha, apertura, cercanía y solidaridad para comprender mejor las realidades y vivencias de la familia y de incluir a las familias en situaciones diversas en nuestras parroquias y comunidades. Incluirlas sin prejuicios, rechazos o condenas. Se trata de acompañar a través de la pastoral familiar a todas las familias y en todas sus etapas. También en aquellas situaciones no deseadas como el divorcio. Y no tener ningún tipo de discriminación. El acompañamiento requerido por las distintas expresiones de familia demanda un plan integral de pastoral diocesana, de pastoral parroquial, para atender a las familias en sus necesidades y con un equipo cualificado también, donde se pueda, con asesoría legal, atención psicológica y espiritual, para tener una formación especializada de las personas. Otra área de atención en la pastoral familiar tiene que ser la familia como iglesia doméstica. Es importante procurar que la conciencia de las familias de ser iglesia doméstica y las prácticas de compartir la fe en la familia no se pierdan en este tiempo posterior a la pandemia, que esperamos que podamos salir, sino que sean fortalecidas en la pastoral familiar. Hemos de tener la conciencia fuerte de que en nuestras parroquias y comunidades va creciendo el número de adultos mayores y que esta realidad reclama también una atención pastoral hacia ellos, y en varios sitios ya se está desarrollando. Hoy tenemos necesidad de una nueva alianza entre jóvenes y los adultos, nos dice el Papa. Jóvenes y adultos mayores de futuro, de soñar juntos, de superar conflictos entre generaciones
para preparar el futuro de todos. Para apoyar a la familia de cara al futuro, y esto se meditó en la primera Asamblea Eclesial de América Latina, es importante el proceso de escucha. Y se expresó claramente en la necesidad de continuar el camino que ya Aparecida nos dio y seguir fomentando proyectos que promuevan familias evangelizadas y evangelizadoras, familias que sean la primera escuela de la fe, en diálogo con los gobiernos y la sociedad en torno a las políticas y leyes en favor de la vida, el matrimonio y la familia. Impulsar centros parroquiales y diocesanos con una pastoral de atención integral a la familia, especialmente aquellas que están en situaciones difíciles. Por ejemplo, madres, adolescentes y solteras, viudas y viudos, personas de la tercera edad, niños abandonados y distintas situaciones. Sigue vigente entonces el reto planteado por Aparecida de buscar caminos para anunciar el Evangelio en palabras y hechos para que pueda ser escuchado este Evangelio como buena noticia para la vida de las distintas familias y para facilitar un encuentro personal y en familia con Jesús, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en plenitud. Sagrada Familia, formada por Jesús, San José y María la Virgen, rueguen por nosotros. Dios les bendiga y hasta el próximo martes.